Hola hermanos, el día de hoy 3 de enero del 2026, pues bueno, es sábado antes de Epifanía porque ya a partir de la hora de nona, finalizada la hora de nona, hoy ya podemos celebrar la víspera de la Epifanía. Recuerden que la Epifanía legítimamente es una fiesta anterior a la Navidad, se celebraba incluso antes, casi medio siglo antes de que se empezase a celebrar propiamente la fiesta de la Navidad. Luego, otro elemento es que recuerden que como con la reforma del 69, pues se trasladó la solemnidad de Santa María Madre de Dios al final de la octava de Navidad. Al final lo que se celebraba originalmente era la fiesta de la circuncisión del Señor, la imposición del nombre, del dulce nombre de Jesús. Entonces esa fiesta, esa memoria, puede ser trasladada al día de hoy, porque ayer era día de San Basilio y San Gregorio Nacianceno, entonces por eso no se celebra. Pero entonces el día libre más cerca es el 3 de enero, entonces se puede celebrar. Es una celebración bella, si lo quieren, ¿no? El nombre de Jesús. Fíjense que invocar el nombre de Jesús es una práctica que es antiquísima, ¿no? En el mundo oriental existe sobre todo entre los monjes, ¿no? Esto de la oración del corazón, la filocalía, esto de ir repitiendo Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso en el monte Athos, por ejemplo, es una práctica muy normal. Esto va más o menos en el ambiente como se le llama, ¿no? Eso hay que entenderlo, esicástica. Es decir, la espiritualidad esicástica es la espiritualidad de la meditación interior, no de andar callado, porque hay gente que puede andar callada, pero con la cabeza revuelta, no en un montón de cosas. No, aquí es el silencio interior, es esa vida profundamente contemplativa. Bueno, entonces eso. Entonces en el mundo oriental eso se practicaba, se invocaba el nombre de Jesús. Luego, en el mundo occidental eso pues va a ser en la Baja Edad Media donde empezará a surgir ya propiamente en la Edad Nueva, en la edad que se conoce también hoy en día como renacimental, ¿no? Entonces ya, pero es más, la Baja Edad Media, al partir del año 1274, por ejemplo, a los dominicos se les encomendó en el Segundo Concilio de León que el Papa Gregorio X le encomendó al beato Juan de Vercelli, que era el superior de ellos, que difundieran esta devoción, y entonces fueron surgiendo himnos, fueron surgiendo muchas predicaciones. Otros grandes defensores del nombre de Jesús van a ser los franciscanos, ¿no? Recuerden que, de los más importantes, San Bernardino de Siena, ¿no? Santa Catalina también de Siena, que en este caso es dominica, ¿no? Otro beato, el beato Enrique Susón. Ya les digo, son figuras que fueron de alguna manera llevando adelante la devoción. Los franciscanos consiguieron también la autorización de parte de la Santa Sede a partir de 1530 que como les diría, empezase a haber una celebración específica. Los dominicos lo van a tener también, la fiesta del Santísimo Nombre del Señor Jesús, que, insisto, coincidía con el 1 de enero. Y ya, bueno, hoy en día, como les digo, está permitido, pero nada más que como una celebración no obligatoria, ¿no? Es una cosa que tenemos que entender que así pasa, ¿no? Con las reformas van ocurriendo esto. Invocar el nombre de alguien es hacerlo presente a este alguien, ¿no? Entonces, cuando invocamos los nombres de Jesús, María y José, por ejemplo, evidentemente estamos queriendo vivir en este ambiente del clima de la Sagrada Familia. Yo sigo teniendo la Sagrada Familia aquí, ustedes lo notan. He decidido no utilizar, por ejemplo, teníamos que entender el signo, ¿no? Del IHS o JHS, que es el estigma, el escudo que también luego lo van a utilizar los jesuitas, ¿no? Más adelante, del nombre de Jesús. Pero he preferido dejar, todo dejémoslo en ambiente de Navidad para que así no perdamos de vista el asunto. Claro, es un poco cómodo si lo quieren, pero es para que así no andemos cambiándolo todo, sino que mantengamos el hecho de que sí. Miren, esto es simpático, ¿no? Si lo piensan bien, Antes de empezar el Adviento en el mundo comercial, claro, Dios mío, existían el montón ya de San Nicoláses y todas esas locuras, ¿no? Y arbolitos de Navidad por todos lados. Sí, pero ya terminada la Navidad, empezado el nuevo año, como que el comercio le baja a esto, ¿no? Pero nosotros no debemos hacerlo, porque litúrgicamente todavía tenemos que esperar, en este caso hasta el 11 de enero, en la fiesta del bautismo del Señor, ahí se cerrará el tiempo de la Navidad. Así que nos quedan 9 días, aprovechemos pues para poderlo celebrar bien. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo siempre la carta de Juan, la primera carta de Juan. Hoy leemos el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 3, o sea, 2 del 29 hasta el
3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo lo que el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios se manifestó para quitar los pecados. De hecho, es como la temática del día de hoy, porque vamos a escuchar en el Evangelio a Juan hablando de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces digo eso para que nos centremos. Ahora, recuerden, los círculos concéntricos, ¿no? Cómo va girando Juan alrededor de los mismos temas. Entonces, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Una nueva criatura, diría Pablo, utilizando un lenguaje similar. Entonces, vivir la santidad. La santidad es nuestra vocación, porque la primera vocación es la vida, ¿no? Pero nuestra vocación fundamental, esencial es esa. Estamos llamados a ser santos. Fíjense que en algunas ocasiones, y lo digo con honestidad, he utilizado este texto para los funerales. Sí, para un funeral, para unas exequias. ¿Por qué? Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y esto es que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Pero sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Bonito escuchar eso en un funeral, ¿no? O sea, somos hijos, hemos vivido esta filiación mientras caminamos en esta tierra y la seguiremos viviendo por toda la eternidad. Pero esta relación de filiación se planifica precisamente porque es una respuesta a la santidad de Dios, es una respuesta a su amor, es una respuesta a su infinita misericordia. Por eso, cuando usted peca, el que vive pecando es como que no hubiera conocido y no hubiera visto a Dios, dice Juan. O sea, claro, y nos pasa. Cuidado con eso, nos pasa. Porque usted y yo bien sabemos lo que Dios ha hecho. Sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Y el capricho, la terquedad, esos berenjenales en los que nos metemos por no obedecer a Dios, por seguir por nuestro camino, por nuestra ruta, por nuestras vías, lejos de Él. Esto es delicado, ¿no? El que tiene en Él puesta esta esperanza procura ser santo como Jesucristo es santo. Ahí está. O sea, mi modelo de santidad es Cristo. Claro, ustedes dirán, Padre, bueno, pero tenemos otros modelos, no tenemos lógicamente a tantos santos que por devoción, por cercanía, por lo que sea, estamos ligados a ellos, sí, pero la clave de toda la santidad de cualquier santo es la de Cristo. Bueno, y nosotros, como diría el Papa Francisco, ¿no? Nosotros no vamos a ser un San Francisco de Asís, no vamos a ser un Ignacio de Loyola, tenemos que ser nosotros, auténticamente con nuestra realidad, con nuestra historia, con nuestro pasado y con nuestro futuro, Pero la santidad es el camino propio. Es bonito vivirlo, ¿no? Invocando el nombre de Jesús en este caso, ¿no? O recordando que hoy es primer sábado de mes, es el primer sábado de todo el año. El Inmaculado Corazón de María, de la mano de la Madre, mejor todavía aún. Bueno, vamos, el Evangelio. Seguimos leyendo, continuamos en el capítulo 1 de Juan, versículos del 29 al 34 en este caso. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Juan sigue cumpliendo con su misión, ¿no? Él es la voz, él no es la palabra, él es la voz, él presta sus habilidades y cualidades para transmitir una palabra. Su testimonio, ayer lo hemos escuchado: no soy el Mesías, y era, vaya, semejante oportunidad, ¿no?
¿cómo diríamos?, de inflarse. O sea, tuvo la oportunidad, claro, imagínense, llegaron hasta buscarlo ahí las autoridades judías porque estaban preocupados. Ya era un montón de gente alrededor de Juan el Bautista. Era su oportunidad, oiga. Tenía tantos likes en sus redes sociales, Juan, que era la oportunidad del siglo de lanzarse al estrellato. Nada. Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Claro, y entonces, ¿por qué andas bautizando? ¿Por qué te pones? Porque yo soy la voz. ¿Te acuerdas? Lo de ayer, ¿no? La voz que clama en el desierto. Y esta voz hoy nos enseña bellamente. Al día siguiente, por eso es que se cuenta como que si se tratara de una semana, la primera semana de actuar del Señor Jesús o del relato del Evangelio de Juan. Entonces, al día siguiente de que él había enfrentado a las autoridades, ahora viene y dice esto, ve a Jesús que viene hacia él. Es interesante, ¿no? Porque vamos a ver a Jesús que va pasando después y Juan lo va a señalar para que lo sigan Andrés y Juan, ¿no? Pero eso es diferente. Entonces, este viene a él. Pues eso es lo que estamos celebrando, ¿no? La Navidad es eso. Hemos celebrado que el Hijo de Dios ha venido a nosotros. Bueno, viene hacia él y él dice claramente, ide o amnos tu theu. Es decir, dice con toda clara, o airón te ahamartion ta tou kusmou. ¿Qué significa eso? Bueno, este es el Cordero de Dios. Ire, ire o amnos theu. Es decir, el Cordero, no cualquier Cordero, el Cordero de Dios. El que quita, airón ten, hamarcian, es decir, los pecados, tou cosmou. Esto es interesante. No los pecados de los pecadores. Ustedes dirán, la lógica, no los pecados de Israel, no, los pecados del mundo, los pecados del cosmos. Por lo tanto, y es interesante que utiliza el término hamartía para hablar no de debilidades, sino de pecados directamente. O sea, por lo tanto, está hablando de algo que se ha transgredido. Y él, al decir que quita el pecado del mundo, aquí es que carga sobre sí mismo, ¿no? Lo quita porque él se recarga, porque él viene a ser. Bueno, evidentemente en un ambiente como el judío, hablar de este abnos, de este cordero, es el cordero del sacrificio, ¿no? El cordero pascual, el siervo sufriente, porque va a cargar sobre sí el pecado del mundo. Esto es fundamental, ¿no? Y luego lo que dice, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, porque ya lo había dicho, que detrás de mí viene un hombre que está delante de mí, porque existía antes que yo. Ay, Dios mío, que se esté relajo. Dios mío, Juan, ordenate. Detrás de mí, sí, temporalmente, viene uno que pasará delante de mí, porque yo no merezco ni siquiera desatarle la sandalia. Y todavía más aún, porque existía, en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. No se les olvide, no hemos salido del capítulo 1 de Juan. Así que por lo tanto, Juan, no solo se ubica a él, como lo hemos escuchado ayer, nos ubica a todos. Nos ubica a todos, porque él está insistiendo en el tema, el protos, al que existía desde antes, y que ha llegado a ser, o sea, que es un existente, está. Es el gegón en griego, es el estado permanente, porque existía antes que yo. Es eternidad, es la eternidad. Y sigue todavía, porque es muy bello. Yo no lo conocía, pero he venido a Israel a manifestar precisamente bautizando con agua, para que Él sea dado a conocer. Yo no lo conocía, pero lo he querido dar a conocer. Qué bonito, ¿no? Ya, y yo he visto el Espíritu Santo desde Maitos Neuma. Yo lo vi, Katabainon, que ha bajado, Osperistán ex Uranou, que ha bajado del cielo, como una peristerán, es decir, como una paloma, Kaiemeinen eautom, que significa, y el verbo menos, emeinen, el verbo permanecer, y se quedó sobre él. Interesante, ¿no? Emeinen, permaneció. Akataibainon, ha descendido, es ungido por el Espíritu Santo. Eso es bello, porque el gran testimonio es ese, ¿no? Nosotros somos testigos, Juan lo es, nosotros tenemos que serlo de esta vida espiritual, de esta espiritualidad. Yo no lo conocía, y vuelvo a insistir, no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Qué bonito, ¿ya? Lo deja claro. Él es enviado, aquel que mire, que permanece sobre él, el Espíritu Santo. Qué bonito.
bonito, insisto. Ese es, yo lo anuncio a Él. Yo soy la palabra que anuncia, la voz que grita en el desierto. Yo lo he visto y doy testimonio. Kaueraka kai me martireca. Yo doy testimonio. Soy testigo, por ejemplo, martyrs, el que va, el testigo, ya, de que y fíjense lo que dice. Madre de Dios. Juan está diciendo que este es oius tou Theou, el Hijo de Dios. He aquí que yo lo señalo, que Él es el Hijo de Dios. Está dándole un título mesiánico y un título divino. Ahí Juan está por encima de cualquier cosa. Es el Hijo eterno, el Dios verdadero. Él está siendo testigo de ese Dios verdadero. Punto. Bueno, entonces, este Cordero de Dios, que existía desde antes de la creación del mundo, que es eterno y que ha sido manifestado, ha sido dado a conocer por la fuerza del Espíritu que permanece en Él, pues necesita testigos, necesita personas que hablen de Él, necesita personas que lo transmitan, que lo den a conocer. La función de Juan el Bautista, la función suya, mi función. Todos tenemos esta función. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Bueno, no ese es el texto, ¿no? Pero va en esa misma tonalidad. Les dije, ¿no? Haremos este año, hasta ver hasta dónde se puede, rezar como oración. Es una cosa un poco, vamos, es una cacofonía casi, los salmos, y los salmos son para ser orados. En este caso, seguimos siempre en el Salmo 97, igual que ayer. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, por intercesión de San Bernardino de Siena, de Santa Catalina de Siena, me explico, de todos los santos que han sido devotos del nombre de Jesús. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana, feliz sábado, feliz día, dedicado al Inmaculado Corazón de María.